Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión, Voz Dominicana. Licenciado, a propósito del tema, nosotros quisiéramos ahora que usted nos hable cuáles son esas nulidades, excepciones del procedimiento que se dan a partir de ahora con estos reglamentos, que es una novedad en materia inmobiliaria. Fíjese, todo el que ha visto los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 834 del 1978 o lo ha leído y se ha visto con los artículos 37, 38, 39 y 40 también de esa misma ley para hablar de las nulidades de forma y fondo, hay que entender entonces que las excepciones procesales son diversas. Está, como le habíamos hablado, lo de la conexidad, está lo de la litispendencia, está lo que tiene que ver con la incompetencia, está lo que tiene que ver con las nulidades que pueden ser de forma y de fondo. Entonces, ese conjunto de excepciones procesales se dividen en dos grandes, declinatorio y dilatorio. El declinatorio está la incompetencia, la conexidad y la litispendencia. En el de las dilaciones está evidentemente lo que tiene que ver con las nulidades, porque las nulidades no necesariamente declinan, no son declinatorias, las nulidades son más bien dilatorias porque te retrasan. Porque ¿qué es una excepción procesal? Es declarar irregular al adversario un proceso que puede conllevar una suspensión, una extinción y una decisión que puede ser definitiva. Entonces, ahí le arrastro las excepciones, pero también incluyo los medios de inadmisión, como mandan los artículos 44 y siguientes, porque se puede también, sin tocar el fondo, decidir la inadmisibilidad de una demanda de injusticia, independientemente de que se puede declinar por no ser jurídicamente la competencia de ese tribunal. Entonces, ahí estamos hablando de ese conjunto de excepciones procesales y de medios de inadmisibilidad. Entonces, ese conjunto que tienen más bien una connotación de tipo de derecho común, siempre se han aplicado en la jurisdicción inmobiliaria, que el artículo 62 del mismo reglamento viejo, que todavía está ahí, pero ahora vienen contenidos en otras disposiciones de otros articulados de este nuevo. ¿Y no queda derogado? Bueno, sí, va a quedar derogado porque en realidad el reglamento viejo que se venía usando no va a tener utilidad. Perfecto. El nuevo, a partir del 10 de mayo, el 787C, que va a tener vigencia, y en base a es que se va a regular todo, a regularizar todo, inclusive el proceso de saneamiento, que tiene que ver con la publicidad, los deslindes también, todo lo relacionado con las demandas y los procesos que se puedan llevar en la jurisdicción inmobiliaria. Licenciado, a propósito, que hemos venido hablando de un nuevo reglamento en materia inmobiliaria, pero sería bueno explicar a la teleaudiencia que ve este programa, tanto aquí como a nivel nacional e internacional, cuál es el propósito de un reglamento, con qué finalidad se aprueba un reglamento cuando ya existe una ley. Es bueno que usted explique eso. Bueno, es que el reglamento, fíjese bien, como la finalidad que persigue el Poder Judicial, representado por la Suprema Corte de Justicia, es la celeridad del procedimiento, es hacer que estos procedimientos sean expeditos. Porque mire qué simple, usted sabe que en la ley, sus artículos 51 y siguientes, se habla de que el referimiento en la jurisdicción inmobiliaria era requerido que existiese una litis principal para que en referimiento se pudiera decidir. Pero el reglamento ha venido a subsanar esa situación y lejos de estar en esa situación, le ha dicho a las partes o a los usuarios que pueden ir a los referimientos sin la necesidad de que exista una litis principal y que, previo acuerdo, en una audiencia se puede concluir sobre el fondo, tan pronto se demanda en referimiento mediante auto del tribunal, y en caso de que hayan pruebas de utilidad que puedan determinar la suerte de ese referimiento, pues en una segunda audiencia se podría concluir, que no será más allá de 5 días entre una y otra. Entonces, esta celeridad es algo que hay que verla, porque es que este reglamento lo que viene es
es a mejorar, si se quiere, la ley. Es a mejorarla, ok, en otras a palabras. complementar, pero mejorando el procedimiento. Bien. En otras palabras, entonces el reglamento viene a resolver algunas dificultades que se pudieran presentar en la práctica, en la aplicación de la ley. Sí, sí. Sí, porque lo que viene como a subsanar. Sí. Algunas personas dirán, pero el reglamento no está por encima de la ley. Pero es que el reglamento no está contradiciendo a la ley. El reglamento lo que está es salvaguardando algunos meollos que conlleve la ley. Sí. Porque si la ley dice algo y no está eficazmente clara, y el reglamento viene y dice, no, nosotros como Poder Judicial hemos decidido que se va a hacer de esta forma. Entonces, es el procedimiento. El formalismo, la formalidad. Es la formalidad. Perfecto. Lo que se va a llevar Sí. para que pueda viabilizarse eso que establece la ley. Eso es todo. Y Sin, no creo, sin no- alterar. sin alterarlo, Sí. porque no creo yo que se vaya a contradecir nada. Es a mejorar la situación, a salvaguardar eso, que procesalmente puede tener alguna mala interpretación, porque usted sabe que hay principios ahí que la misma ley contempla que cuando hay duda, ambigüedad, cuando hay falta de aclarar algo, se debe tomar en cuenta lo que conviene, ¿verdad? Efectivamente. Para las partes, pero el reglamento ha venido a decirle, bueno, pero lo que hay que hacer es esto y esto y esto, es decir, se le va a decir de manera precisa qué es lo que debe hacerse. Y en materia de deslinde y saneamiento también impacta. Va a impactar, porque es que el principio segundo, Sí. si le habla a usted de algunas cuestiones de carácter constitucional, porque hay principios que están constitucionalizados en la misma ley y se le habla de la publicidad, se le habla de la imprescriptibilidad, se le habla de la legalidad, de la autenticidad. Entonces, si nos quedamos en el de la publicidad y establecimos que nada es oculto en materia de derechos registrados, y así lo establece nuestra ley, pues los reglamentos van a tener que establecer de qué forma es que procesalmente se debe hacer eso. Porque usted sabe que la misma ley habla en los artículos 30 y 135, el 35, 135 el reglamento viejo y el 35 de la ley, 36, el 36 sobre todo, y el reglamento viejo, el 135, 136, pero que en este reglamento también se recoge sobre el asunto de la nota preventiva. Exactamente. Y hay una litis sobre cómo se debe levantar y de qué manera y cuáles son los efectos, y el reglamento trae algo sobre eso. Entiendo yo que sí, que ha sido favorable. Lo que pasa es que hay que estudiarlo Bien. total para poderlo comprender. ¿Y cuáles otras novedades que no se hayan explicado aquí usted pudo observar en esa primera lectura que le dio? No, está ratificando el alguacil, Sí. que en la jurisdicción inmobiliaria, porque usted sabe que siempre ya por decisiones del Tribunal Constitucional, cuando la Asociación de Alguaciles se incorporó a otras instituciones como que tenían que ver con que las notificaciones se las hicieran todos los alguaciles en sentido general, y se estableció que no, que en la jurisdicción inmobiliaria debía ser el alguacil de la jurisdicción inmobiliaria. Sí. Entonces el reglamento, en su artículo 48, establece claro que las notificaciones deben hacerse con alguaciles de esa misma jurisdicción. Usted sabe Eso que- viene a ratificar esa parte con un poquito de más claridad. Efectivamente. Sí. Usted sabe que la función del alguacil queda agrupada en un ministerio. En otros países del mundo existe el Ministerio de Alguaciles. Sí. Puerto Rico, Estados Unidos y varios países del mundo, y funciona perfectamente. No solo para notificar actos, a veces hasta para practicar arrestos y otras actividades que tienen que ver con el ámbito judicial. Inclusive para las notificaciones también se ha determinado del procedimiento de la notificación por domicilio desconocido, Sí. que también lo arrastra este reglamento. Sí, Porque es que aquí se hacen notificaciones y no cumple a veces con el debido proceso y con la finalidad de proteger esa tutela efectiva, ese debido proceso, también se arrastra todas las notificaciones por domicilio desconocido. muy significativo este tema, pero llegamos al final. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos mañana en otro espacio, Realidad en Contexto. Bye bye. Boreal Televisión presentó
Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.